Queridos todos, entonces estamos en este cuarto día de ejercicios y este es el primer día donde tenemos que hacer ya la meditación. Ahora tenemos la charla con el padre Romanelli, Gabriel Romanelli. Lo conocerán quizás por los videos que ha estado mandando por toda la situación en Gaza y demás. Un gran misionero, así que agradecemos muchísimo que haya tomado el tiempo. También un gran predicador. Bien, ahora lo que hay que es escuchar la charla, esta media hora, para después entonces meditarla, para dedicar el tiempo necesario para que eso vaya calando dentro nuestro, que en definitiva ese momento de oración es tan importante, de mi trato directo con el Señor, como nos enseñaba en el día de ayer Monseñor Rechpla. Lo dejo entonces en muy buenas manos con el padre Gabriel Romanelli. Hola, queridos hermanos. Estamos casi en los inicios de estos santos ejercicios y vamos a meditar sobre Dios. San Ignacio, en el número 23 del librito de los ejercicios espirituales, del librazo de los ejercicios espirituales, pone una meditación que él la llama principio y fundamento. Y que uno puede decir, ¿por qué principio y fundamento? Y bueno, justamente porque lo que quiere hacernos entender San Ignacio y entender y comprender no solo a nivel intelectual, sino estar absolutamente convencido al punto tal que ese sea nuestro punto de apoyo en todo nuestro modo de pensar, nuestro modo de decidir, de hablar, de actuar. Todo lo que hacemos tiene que estar justamente regido por aquello que él está convencido y nosotros estamos convencidos que es el inicio de todo, el principio de todo y el fundamento. No sería suficiente decir que es el principio, que esta meditación y lo que ahí vamos a contemplar y a meditar sobre Dios es el principio. No, es necesario también afirmar que es el fundamento, que todas las cosas que no solamente que existen, sino en lo personal, todas las cosas que tengo que hacer en mi vida, si quiero verdaderamente ser una persona y actuar no solamente como un buen ser humano, sino como un buen hijo de Dios, un buen cristiano, es necesario que lo haga movido y teniendo conciencia y en base a todos estos presupuestos. El texto es muy breve, pero nos va a llevar 3 meditaciones. Hago la división típica que nos han enseñado muchos sacerdotes, y el primero, esta meditación de ahora va a ser sobre Dios, ¿no? sobre Dios. Podemos una de las cosas que nos puede ayudar son esos pasos que San Ignacio va poniendo, ¿no? La meditación ignaciana es como que tiene pasos que eso lo pueden usar tanto y cuanto les sirvan. Hay personas que les sirve mucho seguir esos pasos, hay otras personas que no, que enseguida se ponen ya a meditar, a contemplar, a trabajar espiritualmente, por así decir. Entonces, pero digo, es algo que me parece conveniente decirlo, ponerlo, proponerlo, y cada uno después lo vea. Lo primero, en estos ejercicios, en cada meditación que vayan a hacer y hagan el esfuerzo en todos estos 50 días que va a durar, es el ponerse en presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo que ir adelante del Santísimo Sacramento? Sería desear si uno pudiese seguir estas meditaciones, estos ejercicios delante del Santísimo, porque ahí está la sustancia de Dios, Dios encarnado, el cuerpo de Cristo glorificado, verdadero, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Dios encarnado, de Jesucristo, está ahí. Pero ponerse en presencia de Dios quiere decir que esté donde esté, recordar que Dios está presente, y es así. Por su poder, Dios está en todas partes y Dios me ve. Dios me contempla también, me mira, ve lo que yo hago, incluso a oscuras, incluso si estoy solo. Esa conciencia de que
de que estoy en la presencia de Dios, es algo que nos ayuda muchísimo. San Ignacio va a decir que es uno de los preámbulos, es decir, una de las cosas preparatorias, ¿no? En esta meditación y en todas. Tenemos que pensar y estar convencidos de que Dios está presente, hacer un acto de fe, por ejemplo. Y también nos va a ayudar, por ejemplo, en esta primera meditación, dice el contemplar a Dios en su gloria, es decir, en su eternidad de gozo, de poder, en su majestad, en su omnipotencia. Tratar de imaginarse, usando la fantasía, la imaginación. Y tiene un sentido también. No es lo más importante el imaginarse. Hay personas, de hecho, que no le ayuda a imaginar, que directamente entran a meditar, a usar las potencias intelectuales y después a mover la voluntad, ¿no? Es decir, para decidir, para amar, para hacer actos de amor a Dios, al prójimo y decidir lo que te haya que decidir. Pero la fantasía, la imaginación ayuda para que estemos fijos en lo que queremos hacer. En este momento va a parecer una ridiculez lo que voy a decir, porque muchos de ustedes van a usar el mismo medio que yo estoy usando ahora para hacer estos ejercicios, para escuchar esta meditación, que es el teléfono, los celulares, ¿no? Los portables. Si después que escuchan los puntos de los predicadores pueden usar otros medios para seguir la meditación, o pueden apagarlo o ponerlo en modo avión, o va a ser mejor para evitar las distracciones, para tener esa conciencia. Dios me ve, yo estoy en la presencia de Él. Ninguno se le ocurre, si uno va a una cita con alguien importante, aunque desgraciadamente muchas veces pasa en el mundo en la actualidad, estar todo el tiempo chequeando el teléfono, distrayéndose. Eso no corresponde, y aparte de eso no es de provecho. Si nosotros entramos en los ejercicios porque queremos, como consideramos y nos propone San Ignacio, queremos arreglar nuestra alma, queremos hacer las cuentas claras con Dios, queremos poner todo lo que nosotros hacemos en orden a la salvación de nuestra alma. Queremos ordenar la vida, Por eso digo, ese punto es muy importante como un preámbulo, el pensar que estamos en la presencia de Dios, que Él me ve, todos los santos, mi ángel custodio, aquellos santos que uno está más unido por devoción, ellos también me ven. Es como que son testigos de aquello que yo voy a meditar y de la que voy a reflexionar, e incluso de las decisiones que voy a tomar. Después de eso hay otro, él lo llama preámbulo, ¿no? Más allá de la terminología, hay otro paso que San Ignacio aconseja hacer, que llama la oración preparatoria, y es pedirle, ya que estoy en presencia de Dios, pedirle a Dios, este es el texto que él pone, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio a la alabanza de su divina majestad. Es decir, que absolutamente todo sea para Él, para Él, pedirle. Y esa petición, es decir, que mis pensamientos, Señor, sean para ti, que el modo de pensar, el modo de razonar, que las conclusiones que vaya a sacar, que sea todo para tu alabanza. No obstante, no importa en la situación que me encuentre, Señor, que no me olvide que yo estoy delante tuyo y tú me amas y tú quieres que yo encuentre en estos santos ejercicios esa palabra que preparaste de toda la eternidad para mí. El Padre Pío en una carta pone a uno de sus hijos espirituales que toda su solicitud en medio de las tribulaciones que la invaden totalmente se centre en un abandono total en los brazos del Padre Celeste, ya que Él tiene sumo cuidado para que su alma, tan predilecta, no sea sometida al poder de Satanás. Humíllese,
pues ante la majestad de Dios y dele gracias continuamente a tan buen Señor, de tantos favores con los que sin cesar enriquece su alma de usted y confíe cada vez más en su divina misericordia. No tema, vuelvo a repetirle, en el Señor, quien le ha ayudado hasta ahora, continuará su salvación. Ese mismo texto lo podemos usar después para lo que vamos a llamar coloquios, diálogos con el Señor. Luego de haber hecho estos dos pasos, San Ignacio dice, veamos la historia, es decir, ¿qué es lo que vamos a meditar? Está en el punto 23 del libro de los ejercicios. Y el texto total dice así: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impidan. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Este texto que le va a acompañar, lo van a tener ustedes como material, se divide habitualmente en 3 meditaciones, que en los ejercicios más largos a veces se dan repeticiones, otras aplicaciones. Esta meditación va a centrarse sobre algo que apenas parecería estar nombrado. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Es decir, vamos a hablar de Dios. En realidad, empieza el texto diciendo el hombre, ¿no?, es creado, y nosotros, antes de ponernos a pensar qué es el hombre, el ser humano, varón o mujer, y para qué Dios lo crea, vamos a meditar sobre Dios. Es el principio fundamento, dijimos, el origen de todo y lo que da base, lo que sostiene y lo que tiene que sostener en principio toda nuestra vida. Justamente los ejercicios ignacianos lo que nos hace es, lo primero de todo, estar abiertos a la eternidad. Para aquellos que piensan, no, los ejercicios ignacianos, incluso para muchos de nosotros que lo hemos hecho muchas veces, dice, bueno, alguno puede decir, es para todo pecado, todo mal. Eso no es los ejercicios ignacianos. Y eso está mal, eso no es así. Bueno, pero se ve el pecado, y sí, se ve el pecado, se considera el pecado, se considera el mal, se considera la presencia del demonio, pero más se considera la presencia de Dios y el actuar de Dios, porque Dios es plenitud infinita y Él, no obstante que no ha necesitado y no necesita de nada ni de nadie, Él ha querido crearnos. La palabra Dios, uno dice, bueno, la idea de Dios. Dios es más que una idea, muchísimo más. Lo primero que tenemos que decir es que es un ser real. Dios existe desde toda la eternidad. Nosotros somos limitados. El universo es limitado, es limitadísimo, no obstante que uno se queda pasmado al leer, escuchar, ver todas las investigaciones que se hacen en la naturaleza y en el universo. Uno verdaderamente es tan hermosa la creación. Muchos van a decir la naturaleza, porque no van a reconocer que hay un creador, pero hay un creador, es Dios.
creador y conservador, ha creado todo el universo y lo conserva en el ser. Y ese ser es real, es absolutamente real, es omnipotente. Todo lo que quiere hacer, lo puede hacer. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, entonces podría querer autodestruirse, ¿no? Porque son cosas contradictorias. Es ilógico. Iría contra la perfección de Dios. No es omnipotente quien puede destruirse. Hay cosas, parecerá una herejía, pero es así. En ese sentido, si uno dice, bueno, Dios puede autodestruirse, no es omnipotente. Entonces, en ese sentido, no. Es una barbaridad, ¿no? Pero hay muchas personas que piensan eso. Dios no hace nunca nada malo. Todo el obrar de Dios va en el orden a la perfección, al bien, buscando comunicar las perfecciones que Él tiene a todas las criaturas. Y a cada una de las criaturas les da todo lo que necesita. Por eso decimos que es providente. Él provee. Él da a cada ser, a los inanimados como a los animados, a los vegetales, a los animales, al ser humano, en su dimensión vegetal, animal y también espiritual. Le da todo lo que necesita. Él a nadie priva de aquello necesario para su perfección. En el caso del ser humano, como lo ha creado espiritual, le ha dado la libertad, le ha dado la inteligencia, le ha dado la voluntad y la libertad, que es lo junto justamente a estas potencias, lo que se dice, estas potencias, estas facultades, lo que más hacen al ser humano parecido a Dios, lo que más lo hacen también parecido a los ángeles, que son seres espirituales. Entonces, digamos, en esta meditación, el hecho, por eso digo, insistir mucho y volver a ese, no es una clase de teodicea, de teología natural, esta meditación, aunque nos van a servir los conocimientos de teología natural, de teodicea se llama, o por ejemplo los textos que en el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de Dios, de cómo se conoce a Dios. Aquí damos algunos pincelazos de las características, de las propiedades, de los atributos divinos, en orden a sacar fruto espiritual. Pero tenemos que pedir a Dios, y esa es otra de las cosas que nos dice San Ignacio, lo tenemos que hacer al inicio y durante, además de la oración preparatoria. Pedir entender todo esto, todo lo que voy a meditar, entender quién es Dios, qué quiere de mí, cómo yo reacciono, cómo yo soy consciente de que incluso el ser que tengo es recibido. Eso va a ser sobre todo materia para la segunda meditación. Pero tener esa conciencia de que Dios es vivo, me creó y me conserva en la existencia. Ese ser real, omnipotente, que Dios es vivo y eternamente, desde siempre existió y desde siempre vivió. Y como Él vive en su plenitud, Él es, como dice esa gran santa chilena, Santa Teresa de los Andes, Dios es alegría infinita. Es el ser más alegre que hay. Es el ser más perfecto que hay. Y si Dios creó, por eso lo llamamos el creador, no es porque le faltaba algo a Él. Antes de la creación Dios era Dios. Durante y después de la creación Dios sigue siendo Dios. No le suma absolutamente nada al ser de Dios, absolutamente nada. Dios es Trinidad. Ese ser de Dios, esa naturaleza divina existe, preexiste, está en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
no son una sola persona. Es un tema muy difícil, Padre, ciertamente es muy difícil. Uno lo conoce por revelación. En teología se nos enseña que la Santísima Trinidad, como la encarnación del Verbo, la Santísima Trinidad es un misterio coad substantia, es decir, según su sustancia es incomprensible. Uno no lo puede llegar a abarcar completamente, pero no por eso no es verdadero. Sin ir más lejos, ¿cuántas cosas hay que no podemos abarcar y que son verdaderas? Nuestras madres. Dicen que las madres son los seres que más conocen a sus hijos. Y sin embargo, no comprenden, no lo conocen, no nos conocen de manera perfecta y acabada, no obstante que tienen mucho conocimiento. El ser humano no puede comprender, abarcar, con esa frase tan conocida de Santo Tomás, ni siquiera la esencia de una mosca, no la puede conocer a la perfección, y por eso también es que la ciencia sigue descubriendo cosas. Desgraciadamente para muchos, y se darán cuenta cuando ven documentales que descubren cosas, ya tienen un principio a priori, es decir, antes de cualquier otra consideración, de negar la existencia de Dios. Sin embargo, si uno fuese recto, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, uno tendría que reconocer al Creador en la criatura. Por eso es que está muy bien contemplar la naturaleza, no adorarla. La naturaleza, la criatura, no es el creador, como vamos a ver después. Pero está muy bien contemplarla para descubrir en la naturaleza el accionar de Dios. Y al contemplar este Dios, que es Santísima Trinidad, nos pueden ayudar los textos del Evangelio, por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús por manos de Juan el Bautista, porque ahí se manifiesta la Trinidad, o en la encarnación, ahí también se manifiesta la Trinidad muchas veces. Nuestro Señor Jesucristo nos revela el Padre y el Espíritu Santo, nos dice que nos va a enviar el Espíritu Santo, persona distinta, pero Dios mismo. Nos puede ayudar también un texto muy hermoso que se llama Elevación a la Santísima Trinidad, de Santa Isabel de la Trinidad, una gran santa mística carmelita. Ese texto nos puede ayudar en la meditación para entrar en el misterio íntimo de Dios, en ese ser que es todo luz, que es todo poder, que es eterno, que es muy simple. Y uno puede decir, ¿y entonces no es perfecto? No. Justamente como es perfectísimo, es suma simplicidad. Y Santa Isabel de la Trinidad lo expresa de manera muy hermosa y puede ayudar a darnos materia o algunos ejemplos cómo poder dialogar o cómo poder rezar con este Dios vivo y verdadero, personal. Personal. Es decir, yo puedo, así como decimos, bueno, rezale a Dios, pedile a Dios y está muy bien, y yo lo puedo hacer con la inteligencia, con un pensamiento, o usando además del pensamiento mi cuerpo, elevando las manos al cielo, juntándolas, usando mis labios, mi lengua, alabando a Dios. También puedo utilizar, también digo, tengo que darme cuenta que así como Él me escucha, si yo hablo es porque Él me escucha, es persona, Él también habla. Dios tiene inteligencia suprema, es la verdad, la verdad. De allí que todo el que es de la verdad oye su voz, y de allí el amor que tenemos que tener a la verdad, a la verdad. En la lápida de ese gran sacerdote argentino, Julio Membiel, en el atrio de la iglesia que él hizo, Nuestra Señora de la Salud, en el barrio de Versalles, en Buenos Aires, se puso la frase de la Escritura, ¿no?, como un resumen de su vida. Amó la verdad, el amar la verdad.
y el darme cuenta que esa verdad no es algo arcaico, sino que es algo siempre nuevo, siempre fresco, que no quiere decir que cambia constantemente, ¿no? Digo, la certeza de que Dios en su inteligencia, en su verdad infinita, Él quiere comunicar esa verdad, quiere enseñarnos, quiere hablarnos. Como dijo Cristo, el que es de la verdad oye mi voz. El que es de la verdad sale a la luz para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Y en el caso nuestro, queremos convertirnos en estos ejercicios, tenemos también que poner bajo la verdad de Dios, bajo la luz de Dios, nuestra verdad. Es decir, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo son mis actos? ¿Cómo es mi modo de pensar, de considerar, de obrar? ¿Cómo soy en casa? ¿Cómo soy en el barrio, en el trabajo? ¿Cómo soy en la iglesia? ¿Cómo soy con la gente que no conoce el amor de Jesucristo? ¿Cómo soy con aquellos que desgraciadamente lo han conocido pero lo han abandonado por distintos motivos? Poner todo bajo esa mirada de Dios. Dios es esa trinidad de personas, viven la unidad de la misma sustancia divina. Dios es uno. Dios es uno. No creemos, no somos politeístas. Dios es trascendente, va más allá, trasciende, va más allá de todo lo que podamos entender, comprender, considerar. De allí que Dios es un misterio y hay que pedir a Dios la gracia de adentrarse en ese misterio, porque lo dijo Jesucristo, que el Padre revela a los humildes, a los sencillos, a los niños, a los que son como los niños, su misterio. Dios es libre, es libérrimo, nadie le puede obligar a Dios a hacer lo que hace o a dejar de hacer lo que no quiere y lo que no hace. Dios es libre. Dios es redentor. Él no solamente que creó a todo y creó al ser humano, Adán y Eva, ese primer hombre y esa primera mujer, nuestros primeros padres, y en ellos toda la descendencia de ellos, sino que una vez que nuestros primeros padres nos perdieron la herencia, la gracia, nos perdieron tantas cosas que poseían ellos y que tenía que ser nuestro tesoro, nuestra herencia, Dios no nos abandonó, no los abandonó a ellos, no nos abandonó a nosotros. Y Él se erigió en nuestro Redentor y Salvador. Dios es sapientísimo, como decíamos. Dios es bondad, bondad infinita. Dios es bueno. Hay que experimentar la bondad de Dios. Hay que experimentar la bondad de Dios. Dios es bueno. Y si Él nunca va a querer el mal, nunca. Él puede permitir, y de hecho muchas veces permite, por cosas que nosotros no sabemos, pero ciertamente que Él en su omnipotencia, sabiduría, poder, bondad, debe ser por un bien mayor. Dios es belleza infinita. Toda la belleza que encontramos en la creación es una pequeña luz, una pequeña imagen de la belleza de Dios. Dios es justicia. Dios también, que es creador, que es redentor, es infinitamente misericordioso. San Ignacio nos propone que casi al final de la meditación, aunque el Padre Vuela muchas veces nos aconsejaba en tantos ejercicios que nos predicó, y otros sacerdotes también, me recuerdo el Padre Escurra, el Padre Sáenz, que cuanto más se pueda adelantar el coloquio, que uno lo haga. ¿Y qué es el coloquio? El coloquio es ese hablar, ese tratar de dialogar con Dios o con la Virgen Santísima, con nuestro Señor o con los santos, pero principalmente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen. Como uno habla entre amigos o como el siervo habla con su Señor,
o el enfermo con su médico. Pero una relación de confianza y de... ¿Por qué? Porque dijimos todas estas características, todos estos atributos y muchos más que tiene Dios. Tenemos que hacerlo vivo, que darnos cuenta que estoy delante de Dios, que Él quiere en estos ejercicios y siempre, quiere que yo hable con Él, que yo lo escuche, que yo le pida, que yo también le obedezca, que yo arregle lo que tenga que arreglar de las cosas que hice mal, que yo de ahora en adelante trate de poner más fuerza para enmendarme, para hacer el bien, para darle más gloria. Y esas cosas, muchas de esas inspiraciones, de esas gracias, de esos toques de gracia que nos dan fuerza para tomar una decisión, para, para seguir adelante, para mejorar, se da en los momentos de diálogo, de coloquio. Es a veces muy difícil, porque uno piensa que tiene que estar todo el tiempo hablando, ¿no? A veces es muy simple y no es que tiene que salir la voz, pero mentalmente. Por eso digo, puede ayudar el hecho de, además de estar en la presencia de Dios, en el lugar donde sea que estemos haciendo el ejercicio, si uno puede dedicar, o aunque sea un momento del día, a ir a hablar un poco con el Señor presente en la Eucaristía. Ya ahí es verdaderamente, sustancialmente presente el Señor. Y para terminar, aunque después, como digo, le voy a poner el texto, un poquito del texto de la elevación a la Santísima Trinidad de Santa Isabel. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en ti, inmóvil y tranquilo, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Queridos hermanos, esta meditación del principio de fundamento es una meditación sobre Dios, por lo tanto sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre la vida eterna, porque estamos llamados a vivir con Él para siempre. Y Él, por medio de la fe y de los sacramentos y de la vida de la gracia, Él incoa, anticipa esa vida eterna en nosotros. Él quiere que nosotros vivamos siempre en unión con Él, hasta el día que lleguemos a la unión plena, cuando es el día bendito de nuestra muerte. Terminemos este coloquio, un diálogo puede ser con Nuestra Señora, después con nuestro Señor Jesucristo, después con el Padre, pidiéndole la gracia de entender más y más quién es Dios, para entender también cómo me tengo que comportar, cómo tengo que vivir mi vida para ser hijo de Dios en espíritu y en verdad. Que la Virgen los bendiga. Muy bien, hemos terminado esta hermosa charla del Padre, que le agradecemos muchísimo. Y bien, ahora hay que meditar. Perdón que repita cosas, digo, para los primeros que hay que hacer ahora, bueno, con lo que ha dicho el Padre, quizás han impreso también el PDF y han tomado alguna nota, bueno, o han tomado nota, digo, o han subrayado el PDF, lo que sea. Pero ahora hay que dedicar esta media hora mínimo, media hora, a estar con el Señor y a hacer propio esto que Él nos ha dicho, siguiendo a San Ignacio. Voy a ofrecemos los primeros días, sobre todo para ayudar a los que no sepan cómo hacer una meditación de media hora. Bueno, ofrecemos una meditación guiada en audio, está también en los enlaces, junto con los otros enlaces. Es una ayuda, si pueden no usarlo mejor, pero una ayuda para los que sea la primera vez que meditan puede venirles bien. Así que también acompañamos con ese material. Bueno, éxitos, mucha garra, mucha fuerza, porque mucho se juega en ese momento de oración con el Señor. Quizá no lo pueden hacer inmediatamente ahora después del video, lo hacen en otro momento del día. Cada uno puede ver, algunos lo escuchan anoche y hacen meditación a la mañana. Lo importante es tener el momento de meditación, ejercitarnos propiamente, porque estamos haciendo ejercicios, ¿sí? De la mano de San Ignacio. Muy bien, muchos frutos, rezamos, Ave María y adelante. Damos entonces una guía para la meditación, siempre que ayude. Cada uno, si lo puede hacer solo, mejor. Pero al principio a veces meditar media hora puede costar un poco. Por eso con esto tratamos de dar una mano para hacerlo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, como bien enseña San Ignacio, como bien nos decía el Padre Gabriel. Podemos estar ante el Santísimo Sacramento, como tengo la gracia de estar yo ahora. Podemos estar en la habitación donde dice el Evangelio que ahí el Padre ve en lo secreto. Nunca estamos solos si queremos estar con Él, porque Él está en todas partes. Y si estamos en gracia de Dios, está de una manera particularísima en nosotros. Por eso hacemos un esfuerzo para darnos cuenta que estamos ante Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que es Padre, un Dios que nos ha creado por amor y para amar. Y a este Dios infinitamente bueno le pedimos la gracia de hacer bien esta meditación. Nos sabemos débiles, pequeños, necesitados. Por eso le decimos, como nos enseña San Ignacio o con otras palabras semejantes, te pedimos, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a tu mayor servicio y alabanza. También pedimos el auxilio, la protección, la guía de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Ella asistió de una manera única a San Ignacio al escribir los ejercicios. Que nos asista también ahora a nosotros, sus hijos, que nos enseñe a rezar. Que nos enseñe a meditar como ella lo hacía, que guardaba todas las cosas que iba viendo del Señor, de su Hijo, y las meditaba en su corazón. El texto en este primer día que vamos a meditar es el principio y fundamento. La primera parte, lo recordamos. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y de esta manera salvar su alma. Podemos imaginarnos algo que nos ayude a rezar. Imaginarnos siendo creados por Dios. Imaginar nuestra pequeñez ante Dios. Lo que el Espíritu Santo vaya suscitando en nosotros siempre y cuando nos ayude. Y le vamos a pedir la gracia propia de esta meditación. Lo hacemos con San Alberto Hurtado. San Ignacio trae un texto que lo iban meditando antes de los ejercicios. Cuando empezaban ya lo tenían ya meditado, ya hecho propio. Por eso ahora que lo usamos dentro de ejercicios,
lo transformamos en meditación y ponemos nosotros la súplica. Con San Alberto Hurtado decíamos, pedimos la gracia al Señor de entender la fuerza de estas verdades. Pidamos con confianza, pidamos sabiendo que lo estamos haciendo a un Dios infinitamente bueno, a un Dios que es Padre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Señor, dame la gracia de entender la fuerza de estas verdades. Solo no puedo, mi inteligencia no alcanza, mi amor propio no me lo permite, mi voluntad muchas veces se deja arrastrar por los placeres o por el enojo o por el resentimiento. Necesito tu luz y tu fuerza para entender y vivir estas verdades. Puede servirnos volver a la petición en algún momento de distracción, volver a la oración, otra vez pidiendo la gracia de entender la fuerza de estas verdades. Como el cieguito de nacimiento, Señor, que vea, que vea. Queremos ver con los ojos interiores. Y meditar entonces, como nos invitaba el Padre Gabriel, meditar acerca de Dios. El hombre es creado, ¿sí?, por Dios y para Dios. Pero ¿quién es Dios? Como preguntaba Santo Tomás, muy pequeño, ya a sus 5 años. ¿Quién es Dios? También nosotros, ya no pequeños, con muchas lecturas espirituales, muchas horas de oración, mucho trato con el Señor, con mucho respeto y humildad podemos preguntarle, Señor, ¿quién eres? ¿Y por qué podemos preguntarle esto? Porque como dirá Santo Tomás, de Dios es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Por eso siempre se puede conocerlo más, muchísimo más, infinitamente más. No nos alcanzará ese cielo al cual esperamos llegar algún día. No nos alcanzará esa eternidad para conocerlo. La misma pregunta podemos hacerle a Jesús, nuestro Señor. Señor, ¿quién eres? Es una pregunta en la cual Él bien sabe que estamos suplicándole que se nos revele, que se nos muestre. No queremos una visión que siempre puede tener algo de engañoso en el sentido de que esas cosas no hay que buscarlas. Solo queremos que nos ilumine por los dones del Espíritu Santo,
que ilumine nuestra inteligencia y dé fuerzas a nuestra voluntad. Que tengamos a la medida nuestra una pequeña ilustración del Cardoner como estuvo San Ignacio. No lo merecemos, sobre todo por nuestros pecados. Pero el trato con Dios no es de merecer o no merecer, es de un hijo con su padre. Es desde la pequeñez, desde la debilidad, al sumo poder, a la suma bondad. Quizás lo primero sea convencernos y meditar un poco sobre el hecho de que la idea que tengo de Dios es muy pobre. Porque ¿acaso no me cuesta a veces aceptar sus planes? O sobre todo, ¿no me enojo a veces con Dios? Quizás sabiendo que ese enojo no corresponde, que no lo consiento, pero ante su voluntad no siempre nos alegramos del todo, no siempre aceptamos o hacemos. En gran parte eso tiene el defecto de no saber quién es Dios. Porque justamente de saber quién es, brotará, movidos por la misma gracia, un amor cada vez más grande. Y ante una persona que uno ama muchísimo, no hay posibilidad de un enojo, Dios libre, trascendente, espiritual. Totalmente distinto a la criatura en cuanto que no se mezcla con ella, pero a su vez presente en su creación por esencia, por potencia y por presencia, es decir, dando el ser. Está todo también bajo la vista de Dios, bajo su poder. Pedirle al Señor entonces y meditar sobre esto. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué pienso cuando pienso la palabra Dios? ¿A quién amo cuando digo que amo a Dios? Por supuesto que pienso en Dios y amo a Dios, tengo fe, Dios me ha revelado lo que sé de Él, en su unidad y en su santísima Trinidad. Solo que tenemos que hacer hincapié en que siempre se puede más y que Dios nos supera infinitamente. Pensemos acaso que cuando tenemos que rezar muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo, nos mortifica. Quizás nos gustaría usar el tiempo para otra cosa. Se entiende entonces que no sabemos bien quién es Dios.
Pidámosle a Jesús, nuestro Señor, que suplique por nosotros al Padre, como lo hizo estando con los apóstoles. Conságralos en la verdad. El hombre capaz de Dios, va a decir Santo Tomás, es capax Dei. Él es nuestro fin y con Él podemos unirnos. Pero esa unión se da por medio de la inteligencia y de la voluntad, con un trato personal, porque Dios es persona, es decir, inteligencia y voluntad posee de manera perfectísima. Dios es alguien que me ama y que me invita en ese amor que me tiene a amarlo también. Y ese es el sentido de nuestra vida. San Agustín dirá: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón permanece inquieto hasta que descanse en ti. Estamos meditando la verdad más importante que necesita saber un hombre en la tierra. Lo único que da verdadero sentido a nuestra vida. Aquello que responde a la pregunta más acuciante: ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Solo Dios, que nos ha creado, sabe perfectamente eso y nos lo ha revelado. Y sobre todo nos lo ha revelado en Jesús. Por eso dirá el Concilio Vaticano II que el único que revela el hombre al propio hombre es Jesús. Al Señor Jesús tengo que pedirle la gracia de entender quién soy, por qué estoy en este mundo. Es a Él que debo suplicar que me revele la verdad. Y la verdad que sabemos no es otra que Él mismo. Conocer a Dios, entender cada vez más quién es Dios, entender a lo que estamos llamados. Cuán profundo todo esto. Y aunque quizás lo sepamos de manera teórica o de manera existencial, siempre se puede profundizar más y más. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué trato tengo con Él? ¿Cuánto lo conozco y lo amo? ¿Cuánto confío en Él? ¿Cuánto me entrego a Él? ¿Tengo realmente presente que fui creado, soy creado a cada instante para Él, por Él y para Él?
¿Realmente Él es el que da sentido a mi vida? ¿En Él tengo puesta mi felicidad? Porque gran error es buscar la felicidad allí donde no está. Y nuestra felicidad está en Dios, porque para Dios hemos sido creados. Nada más hermoso, más perfecto, más planificante que Dios mismo. Nos has creado, Señor, para ti. Y nuestro corazón permanece inquieto hasta que no descansa en ti. Creados para Dios y también para salvar nuestra alma, es decir, para estar con Dios por toda la eternidad. Cuán importante es considerar profundamente si estamos tomando en serio que tenemos un alma espiritual eterna, si realmente le damos más importancia a nuestra alma que a nuestro cuerpo. Dirá el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Como decía Fray Luis de los Reyes: ¿yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Porque en definitiva, decir que hemos sido creados para Dios es decir que hemos sido creados para ser santos. Sed perfectos, dirá el Señor, como es perfecto vuestro Padre Celestial. En estos últimos minutos, entonces, aprovechemos para hacer un coloquio que, como bien enseñaba el Padre Gabriel, podemos hacerlo en cualquier momento de la meditación. Puede ser toda la meditación un gran coloquio, pero lo que sí no nos puede pasar es que no hagamos ningún coloquio. Por eso, asegurarnos esto los últimos minutos. Es algo muy personal, pero terminaremos haciéndolo por si puede ayudar. Cada uno ve si lo hace con Dios, en cuanto tal, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con María Santísima. Señor Jesús, que me has creado para ti, que me has creado por amor,
y ante mi pecado y el pecado de la humanidad, no has mirado a otro lado, sino que te has hecho hombre y has muerto por mí en la cruz. Te doy gracias por tu infinito amor al crearme, al elegirme para que existiera, aun sabiendo todo lo que te iba a ofender con mis pecados. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, justamente para limpiarme y purificarme de esos pecados. Perdón, Señor, por mis ofensas. Perdón, Señor, por no haber vivido según la intención para la cual me has creado, pensando que puedo tener mejores planes para mí que los tuyos, cayendo en definitiva en la tentación del paraíso, seréis como dioses. Te pido la gracia, Señor, de aprender de mis errores, de aprender de que la vida lejos de ti nunca es una vida feliz, de sentir el dolor de tu corazón por nuestros pecados, por mis pecados, y decidirme así, con tu gracia, con tu luz, con tu fuerza, a buscar cada día más, con mayor empeño, el fin para el que he sido creado, es decir, buscarte cada vez más a ti, el único que merece ser servido, el único camino para ir al Padre, el único Salvador, pues se nos ha dado otro nombre, Señor, por el cual podamos ser salvos que el tuyo. María Santísima, Madre mía, muy querida, pero no lo suficiente, no lo que te mereces. Como buena madre, pido tu clemencia e intercesión ante Jesús, tu divino Hijo, para que me alcances la gracia de poder vivir según esto que acabo de meditar, vivir en la humildad de ser una criatura y además pecadora, pero también en la alegría y la esperanza de ser llamado a unirme con el Creador lo más posible en esta vida y de manera perfecta en la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa. No pongamos obstáculos a la siembra de la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos. Por eso nos trae a un lugar tranquilo para que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Al estar dispuestos a hacer ejercicios, es necesario caer en la cuenta de las disposiciones que tenemos para recibir la palabra de Dios en el alma. No todos están igual de dispuestos, luego, no todos reciben el mismo fruto. Esto es muy importante. Aunque todos escuchan lo mismo, según la disposición, unos sacan más provecho, otros menos, y quizás otros nada. Uno 100, otro 60, otro 30. En la introducción al libro de las moradas, Santa Teresa explica el ánimo con que se pone a escribir el libro, con una actitud humilde y no exenta de su humor más característico. Bien creo, he de saber decir poco más de lo que he dicho en otras cosas que me han mandado escribir. Antes temo que han de ser todas las mismas, porque así como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran u oyen, y esto repiten muchas veces, soy yo al pie de la letra. Si el Señor quiere, diga algo nuevo. Su Majestad lo dará o será servido de traerme a la memoria lo que otras veces he dicho, que aun con esto me contentaría por tenerla tan mala. Santa Teresa expresa a su modo la confianza que tiene San Ignacio en que Dios se puede comunicar con la criatura. Creo que quien no creyere que puede Dios mucho más y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta para recibir las gracias y comunicaciones de Dios. Por eso, hermanas, nunca os acaezca el no creer el que Dios puede hacerlo, sino creed de Dios mucho más y más, y no pongáis los ojos en si son ruines o buenos a quien las hace, que su Majestad lo sabe. El principio y fundamento es la primera página de los ejercicios en la que San Ignacio expone las principales convicciones que el ejercitante debe tener para comenzar bien los ejercicios, para situarse bien ante Dios estos días. No tiene el formato de las meditaciones y contemplaciones que siguen en el libro, sino un tono expositivo, con los enunciados muy bien tratados de las verdades que conviene tener en cuenta para arrancar bien la experiencia. Los ejercicios son para situarse adecuadamente ante Dios, para saber estar ante Dios, tal como lo expresa también Santa Teresa. Sin ninguna fuerza ni ruido, se acuerde que está delante de Dios y quién es este Dios. Santa Teresa se lamenta de que frecuentemente no sepamos situarnos adecuadamente ante Dios, que desconozcamos cuál es nuestra relación real con Dios. No es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y así, a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas qué bienes puede haber en esta alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos y así,
se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos. El hombre es criado. Es la primera frase del texto ignaciano que Santa Teresa explica también muy a su modo al hablar de la primera morada. Dios mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué cansarnos en querer comprender la hermosura de este castillo, porque, puesto que hay la diferencia de él a Dios que del Criador a la criatura, pues es criatura. Basta decir su majestad que es hecho a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima. Ave María y adelante.